Gloria a Dios. Y los adultos se van preparando para escuchar la palabra de Dios. La historia de Balaam. Gloria a Dios. Esta historia es una historia impresionante por las cosas malas que acontecen en toda la historia. Pero bueno, nosotros estamos llamados a conocer lo bueno para ponerlo en práctica y lo malo para evitarlo y no practicarlo. Gloria al nombre del Señor. Bien, bueno, pues desde aquí queremos mandarle también un saludo a todas las personas que a través del internet nos siguen estas prédicas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde rica y abundantemente. Que sigan orando los unos por los otros, ustedes por nosotros, nosotros por ustedes. Y así marchamos para adelante con la bendición de Dios. Amén. Bueno, vamos a preparar la Biblia y vamos a tenerla lista para ir leyendo. Hoy vamos a leer muchos pasajes de la Biblia, pero es importante que usted lo vaya leyendo, usted tenga su Biblia abierta y también tenga un bolígrafo, un lápiz para ir subrayando. Mira que este versículo tiene una importancia muy grande para mí. Qué bueno ver los hermanos y las hermanas tomando notas, tomando apuntes, porque eso es señal de que están concentrados, de que están entendiendo la historia y de que a través de la prédica van a entender cosas que a lo mejor las habían descuidado, que ya las sabían y no las recordaban todavía. Entonces, la historia de ¿quién dijimos? De Balaam. La historia del profeta Balaam, hermanos, es una impresionante historia que todos los cristianos deberían de conocer porque tiene muchas cosas malas que hay que conocerlas para así poder evitarlas y alejarnos de ellas. La historia de Balaam, se habla en el libro de Números, en el Viejo Testamento, en el capítulo 22, 23, 24, incluso hasta el 25, como 4 capítulos completos, y también se habla de esta historia, de la historia de Balaam, porque es una historia que los escritores del Nuevo Testamento también hacen referencia a ella. La historia sucedió, como digo, en el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también se habla de la historia de Balaam y se dice, cuidado, miren lo que les pasó a Balaam. Así que para nosotros no caer en los pecados relacionados con el sexo y el dinero, porque estos son los pecados más habituales hoy en día, pecados de carácter sexual y de carácter económico. La inmensa mayoría de la gente suelen tener algún pecado que esté relacionado con el sexo, bien sea adulterio, fornicación, homosexualidad, masturbación, adicción a la pornografía, pederastía, exhibismo, seducción, exhibicionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Los pecados sexuales, eso está a la orden del día y eso se promueve mucho a través de los medios de comunicación y de la internet. También el afán por el dinero y el afán por la riqueza es otro pecado que suele estar en el corazón de muchas personas, aún hasta siendo cristianos. Entonces, vi que antes dije que cuántos conocían la historia de Balaam y solamente 6 o 7 manos, 8 o 9 quizás se levantaron diciendo que las conocían, pero como dije antes, todos deberían de conocer todas las historias de la Biblia, no solo la historia de Balaam. Hay que leer la Biblia, hermano, coja el buen hábito de leer y de leer y de leer. Y déjese de mirar tanta televisión y tanto internet, pero lea la palabra de Dios. Si de verdad ama a Dios, implíquese, léala, conozca todas las historias de la Biblia. Miren, hermano, esta historia comienza en el Viejo Testamento antes de Israel ocupar la tierra de Canaán, porque ustedes saben que antes de que Israel ocupara la tierra de Canaán, ¿dónde vivían? En Egipto. Y luego
se trasladaron a vivir en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, allí en la tierra de Canaán vivían los moabitas, los amonitas, los madianitas y otros pueblos paganos que eran perversos por sus prácticas pecaminosas en cuanto al sexo y en cuanto a la idolatría. Esa tierra estaba llena de tribus y de pueblos paganos. Concretamente, los moabitas y los amonitas, de los cuales hoy vamos a hablar, los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot, el que fuera el sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot? Y los descendientes, vamos a ver qué pasó con la descendencia de Lot. Dice en el libro de Génesis capítulo 19, abra su Biblia ahí y vamos a ver qué pasó con Lot y sus dos hijas y después cuál fue la descendencia de estas dos hijas. Dice Génesis capítulo 19, versículo 30, dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor, miren lo que pasa ahí, dice: la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre, que tenga relaciones sexuales con nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y lo hicieron. En el verso 33 dice: y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él, claro, como estaba borracho, no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, cuando se acostó con ella, claro, ni cuando se levantó. El hombre estaba borracho completamente, las hijas lo habían emborrachado. Y las dos hijas de Lot, que dice la palabra, concibieron de su padre, quedaron embarazadas de su propio padre. Esto es lo que se conoce como el incesto. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre como Moab, el cual es padre de ¿quién dice? De los moabitas, de una tribu grande que estaba en la tierra de Canaán antes de los hebreos llegar allí. Este chico, Moab, era el padre de los moabitas hasta hoy. Y luego dice en el verso 38, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas. O sea, los moabitas y los amonitas descienden de la relación incestuosa entre Lot y sus dos hijas, las dos hijas y Lot. Así, aquí vemos la actitud perversa de las dos hijas de Lot. Hermanos, cuando las madres son así de perversas en lo sexual, que son capaces de emborrachar a su propio padre para luego mantener relaciones sexuales con él, ¿qué se puede esperar de los descendientes que han sido concebidos en una relación incestuosa? ¿Qué se puede esperar? Pues lo mismo que hacen los padres y las madres, pues así van a ser los hijos. Y eso era, los moabitas y los amonitas tenían esas costumbres paganas y muchas otras costumbres paganas que no vienen al caso. Así que esos pueblos paganos, moabitas y amonitas, madianitas, tenían costumbres abominables, pues lo que habían heredado de sus padres y de su madre, pues eso estaban practicando. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto para ocupar la tierra donde habitaban todos esos pueblos paganos, en la tierra de Canaán, es donde se produce la historia del profeta Balaam. Balaam, al profeta que le habló una burra le habló con voz de hombre a ese profeta llamado Balaam.
Y hermanos, Dios puede hacer que una burra hable como una persona, como veremos en esta historia, en el libro de Números. Vamos a ir ahora al libro de Números, capítulo 22, versículo 1 en adelante, para que veamos cómo acontece esta historia y para que ustedes se vayan quedando con todos los detalles de la historia y por lo menos dice, pues mira, no la he leído en la Biblia, pero un día el pastor la predicó y ya más o menos me quedo con las ideas principales. Entonces vamos a ver el verso 1 al 4. Dice, partieron los hijos de Israel, Números 22, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, donde estaban los moabitas, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, a otros pueblos vecinos. Y Moab, los moabitas, dice, tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. ¿Y qué pasó? Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, le temblaban las piernas, dice, Dios mío, esta gente van a arrasar con todos nosotros. Y Moab, o los moabitas, y Moab dijo a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab, era el rey de los moabitas. Balac, acuérdense de ese nombre, se parece a Balaam, pero no es el mismo. Balac era el rey de los moabitas y Balaam era el profeta asalariado. Así que el miedo de los madianitas al pueblo de Israel los tiene aterrorizados, los tiene asustados, porque han visto lo que han hecho a otros pueblos, a los amorreos, y dice, ay Dios mío, ¿qué harán con nosotros? Pues si vamos al versículo 5, dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, es decir, Balac, el rey de los moabitas, envía mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habitan delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme. Miren para qué lo llama, para que este profeta maldiga al pueblo de Israel. Dice, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y fueron los ancianos de Moab, una comitiva enviada por el rey, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, otro pueblo vecino, con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, del rey de los moabitas. Él les dijo, reposad aquí. Balaam le dice a ese grupo de personas que vienen a decirle que el rey Balac quiere que vayan a su tierra para maldecir al pueblo de Israel. Balaam le dice a este grupo de personas, dice, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam aquella noche. En el verso 9 dice, y vino Dios a Balaam por la noche, claro, y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, oh, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. No es que Dios no sabía, claro que Dios sabe todo, pero Dios quiere hacernos hablar a nosotros. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Punto y aparte, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito, el pueblo de Dios es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, dice, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Una cosa es la voluntad de Jehová y otra era la voluntad del profeta. Él hubiera querido ir, pero Dios le dice, no vayas con ellos y mucho menos se te ocurra maldecirlos porque es un pueblo bendito. Así que Balaam le dice a este grupo de personas que habían venido a su casa y que habían dormido allí esa noche, le dice, váyanse porque Dios no me quiere dejar ir con ustedes. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac.
Y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Balaam no quiso, el profeta no quiso venir con nosotros. O sea que Balac, rey de Moab, había enviado estos mensajeros a Balaam, quien era un profeta de Dios. Balaam era un profeta que hablaba de parte de Dios. Pero a Balaam se le llama el profeta asalariado. Se le llama el profeta asalariado o amante del dinero. Porque aunque Dios hablaba con él y él hablaba con Dios, sin embargo Balaam era codicioso y quería dinero, ¿verdad? O sea que miren cómo son las cosas. Si seguimos mirando, en el versículo 15 dice, y Balac, cuando llegaron los mensajeros y le dijeron, no, Balaam dice que no, que Dios no le deja venir con nosotros, que no, que Dios no quiere eso que tú le estás pidiendo. Y Balac, el rey, envió volvió Balac, el rey, a enviar otra vez más príncipes y más honorables, más ricos y más ostentosos que los primeros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió a estos que han venido por segunda vez, príncipes más honrados y más elegantes que los primeros. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Pero si ya lo consultaste la otra noche, te dijo que no. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así que miren qué cosa, hermano, en esta segunda invitación del rey Balac de Moab, que le ofrece más dinero, más oro, más plata que lo que le habían ofrecido el primer grupo. Estos van y hablan con Balaam, le dice, pero no seas tonto, hombre, te va a dar dinero en abundancia, oro, todo lo que tú quieras. Y Balaam, el profeta, está tentado ante tanto dinero y hospeda otra vez en su casa a los tentadores, lo cual no debió de haberlo hecho, porque si ya Dios le había dicho la noche anterior que no fuera con ellos ni que maldijera al pueblo de Israel, pues ya no tenía razón para volverle a consultar otra vez a Dios. Sin embargo, Balaam, el profeta, hospeda por segunda vez a ese grupo que viene de parte de Balac. Balaam es terco. Los tentadores lo presionan un poco más, le ofrecen más dinero y Balaam cede a ellos y los hospeda, sabiendo con claridad que Dios ya le había dicho, no vayas con ellos, no maldigas a Israel porque es un pueblo bendito. Entonces, ¿por qué los hospeda ahora por segunda vez? Ya Dios dijo las cosas, ya las cosas están claras. Y hermanos, si Dios dice que no a un asunto, no hay por qué volver a consultar a Dios por segunda vez, ¿verdad que no? Ya está claro, ya Dios dijo que no, y es que no hay que volver otra vez. Ay, Señor, pero a ver si cambias de opinión. Así que Balaam sabía que esa propuesta que le están haciendo no era de Dios. Dios ya se lo había dicho. Pero como a Balaam le gustaba mucho el dinero, él intenta retorcer la mano a Dios y volver a tratar de convencer a Dios para no perder ese dineral tan grande que le están ofreciendo. Se quedó tentado, le dicen, te daremos todo lo que tú pidas, todo el oro, la plata, todo, te daremos de todo, te honraremos mucho. Y Balaam está tentado. Entonces vuelve a hablar con Dios. Y parece que en esta segunda conversación de Balaam con Dios, parece que consiguió convencer a Dios a medias. Parece que Balaam consiguió convencer a Dios a medias, porque Dios le dio permiso para ir con los mensajeros, cosa que se lo había prohibido la primera vez. Pero ahora Dios le da permiso para que Balaam vaya con esos mensajeros, pero le pone condiciones y Dios le dice, harás lo que yo te diga. Vale, vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Balaam estaba ciego por la ambición del dinero.
Balaam piensa cuando Dios le dice, vale, de acuerdo, ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Balaam piensa, dice, poco a poco ya voy convenciendo a Dios. Ya lo tengo medio convencido. Primero me dijo que no, ahora me dice que sí, y voy a seguir ahí luchando y suplicándole que me deje ir, que me deje maldecir. La realidad es que Dios está probando a Balaam a ver hasta dónde llega su egoísmo por el dinero. Esa es la realidad. No es que Dios está rindiéndose y aflojando ante las peticiones de Balaam, no. La realidad es que Dios le dice, sí, ve con ellos porque Dios quiere probar. Dios quiere probar hasta dónde llega el egoísmo y la desobediencia del profeta Balaam. Dios, hermanos, nos prueba a nosotros para ver hasta dónde llega nuestro egoísmo y hasta dónde llega nuestra obediencia. Así es Dios, Dios nos prueba. Y si seguimos leyendo la escritura, en el verso 21 dice, y así Balaam se levantó por la mañana, ya tengo el permiso de Dios para ir a ver qué es lo que quiere Balac, el rey de los moabitas. Así Balaam se levantó por la mañana y enalabardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y miren lo que pasa. En el verso 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba con esa gente. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía una pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, en un lugar estrecho, donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó en el suelo, debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. A palos limpios golpeó la pobre asna. Entonces miren lo que sucede, lo que nunca había sucedido. Entonces dice, Jehová abrió la boca del asna, de la burra, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Hablando con una burra como si fuera una persona. Y el asna, en el verso 30, dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no, claro que no, tío, siempre te has portado bien. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte. Fíjate, el ángel de Jehová había salido para resistir a Balaam para que no fuera, porque el propósito era malo. Ya Dios se lo había dicho, pero bueno, Dios medio que le dio permiso para ver hasta dónde llegaba la actitud de Balaam. Sin embargo, Dios sigue resistiéndolo para que el hombre despierte y se dé cuenta que no es la voluntad que vaya a maldecir al pueblo de Israel. He aquí yo, le dice el ángel, he aquí yo te he salido para resistirte, porque tu camino como es, dice, delante de Dios, perverso delante de mí, no sigas adelante. El asna, dice en el verso 33, me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces.
Y si no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, lo siento, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo no volveré. El ángel se le está apareciendo para resistirle, para que no siga adelante con ese camino. Dios está tratando de que Balaam se dé cuenta de que su camino es malo, que es perverso, pero Balaam es testarudo, no entiende el dinero, el amor por el dinero. Él se imagina ya el dineral que le va a dar Balac, el rey de los moabitas. Balaam le responde a la burra como si fuera lo más normal del mundo. Pero ¿cómo se te ocurre hablar con una burra? ¿No te das cuenta que eso, las burras no hablan, los animales no hablan? Esto, el hecho de que la burra hablara, debió ser motivo más que suficiente para que Balaam no siguiera adelante con ese camino perverso. Y así hay personas hoy en día, saben que lo que están haciendo no es aprobado por Dios. Saben que lo que están haciendo no es aprobado por Dios, pero no hacen caso a las señales que Dios les va mostrando por el camino. Porque Dios habla una y otra vez. Si seguimos leyendo esta historia, en el verso 35 dice: y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, el rey le dijo al profeta, dice: no envié yo a llamarte. ¿Por qué no has venido a mí? Yo puedo honrarte, yo te puedo dar mucho oro, todo lo que tú quieras. Haz lo que yo te digo, que verás que saldrás ganando. Y Balaam, el profeta, respondió a Balac, al rey: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Huzot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Baal-mot, a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo de Israel. Entonces el rey y Balaam, el profeta, se suben a una montaña y abajo está en la llanura acampado el pueblo de Israel, y desde allí ve a los más cercanos del pueblo. El rey Balac se alegró mucho. Por fin convencieron a Balaam para que viniera. En el verso 35, el ángel le da permiso para seguir adelante, aunque le está resistiendo, pero le da permiso para seguir adelante. Balaam piensa que el permiso que Dios le da es para maldecir al pueblo de Israel. Balaam piensa una cosa y Dios tiene otra decidida, otra determinada. Balaam piensa que el ángel de Jehová le dé permiso para seguir adelante, que ese permiso va a ser para maldecir al pueblo de Israel, porque él piensa ganar mucho dinero. Pero el permiso que Dios le está dando de seguir adelante es para bendecir al pueblo de Israel, no para maldecirlo, sino para bendecirlo. Y al mismo tiempo, Dios está probando al profeta Balaam. O sea, que le da permiso para seguir adelante, pero para que bendiga al pueblo de Israel, no para que lo maldiga. Y al mismo tiempo, Dios está probando hasta dónde llega el egoísmo, el amor al dinero, hasta dónde le llega a Balaam. Entonces, hay un refrán que a mí me gusta mucho y me gusta también practicarlo, ¿verdad? Que dice que con el mismo tiro matas varios pájaros al mismo tiempo. Es decir, con un viaje, pues haces esto, aquello y lo otro, haces 3, 4 cosas que tenías en tu corazón. No tienes que hacer 3 viajes para la misma para cosas diferentes. Entonces Dios es así. Dios con un tiro solo mata varios pájaros al mismo tiempo. Es decir, que Dios cumple sus santos propósitos. Entonces,
Aquí vemos, ahora están en un monte y desde allí están Balac, el rey de Moab, y Balaán, el falso profeta o profeta asalariado, mirando a una parte del pueblo de Israel que se extiende abajo en el valle. Y ahora vamos al capítulo 23 del libro de Números para continuar con la historia. Dice en el versículo 1 al 11, dice, y Balaam, el profeta, le dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, 7 altares he ordenado. Fíjate lo que le dice, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Como diciéndole, mira todo lo que te estamos diciendo, Dios, para que nos des permiso. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió él y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola o su palabra y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Es Balaam el que está hablando. ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Está bendiciendo al pueblo de Israel. Dice, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí has proferido bendiciones, los estás bendiciendo. Estás haciendo justo lo contrario de lo que yo te pedí. Y él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? O sea que lo que Jehová ponga en mi boca, eso voy a hablar. Y bueno, ve que en este primer intento Dios no le permite maldecir al pueblo de Israel. El primer intento de maldecir a Israel desde una montaña ha terminado en fracaso. Y ahora viene un segundo intento. En el verso 13 dice, porque el primer intento Dios no le permite maldecir al pueblo de Israel, sino bendecirlo. Y ahora dice que dijo, verso 13, y dijo Balac, el rey, te ruego que vengas conmigo a otro lugar. Vamos a otro lugar diferente porque seguramente de otro lugar diferente entonces sí lo podrás maldecir. Ven a otro lugar desde el cual los veas solamente los más cercanos. Verás y no los verás todos, no verás la totalidad del pueblo de Israel, sino un grupito. Y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares por segunda vez, otra vez 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar con Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab, como en la vez anterior, y le dijo Balac, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Dios? Entonces Balaam tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y yo no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él.
Y Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerza, el pueblo de Israel tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob, subraya este versículo, si quieres, ¿verdad? Porque tiene un verso, una enseñanza muy importante, porque contra Jacob no hay agüero, no hay brujería, contra el pueblo de Dios. Cuando un pueblo disfruta de la bendición de Dios, no hay brujo ni hechicería que pueda hacerle daño, porque eso es lo que está haciendo, eso es lo que está intentando hacer Balac y Balaam. Pero si el pueblo de Dios goza de la bendición de Dios, no hay brujería, no hay hechicería, no hay maldición de ningún tipo que le caiga. Dios no bendice. Dios nos bendice a nosotros y nos protege de todo mal cuando estamos en obediencia. Y el pueblo de Israel en esa ocasión estaba bajo obediencia. Sabemos que hay muchas personas supersticiosas que buscan resguardo, que buscan estampitas, escapularios, rosarios, crucifijos, virgencitas, etcétera, etcétera, para que les protejan de las brujerías y de las hechicerías. Entre el catolicismo se da mucho eso. Muchos son supersticiosos y dicen, hay un escapulario, hay una virgencita, hay una estampita, aquí yo la tengo en el bolsillo y Dios me va a proteger con eso. Eso no sirve para nada. No sirve para nada, es brujería. Solamente la obediencia a Dios y el temor de Dios es lo que nos protege a nosotros. Aleluya. El ángel de Jehová, dice la Biblia, acampa alrededor ¿de quién? De todo el mundo, de los supersticiosos, no, de los que le temen. Y entonces vamos a ver un tercer intento. Fíjate que el primer intento de maldecir ha fracasado. Balaam ha bendecido al pueblo de Israel. En un segundo intento, otra vez los altares, los sacrificios, tampoco consigue que Dios le dé permiso para maldecir al pueblo de Israel. Y ahora viene un tercer intento. Fíjate lo terco que era este Balaam. El tercer intento para maldecir al pueblo de Israel lo tenemos en el versículo 27. Bueno, termino leyendo el 23, dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Y entonces dijo Balac, hijo de Balaam, ya que no lo maldice, Balac le dice al profeta, ya que no lo maldice, tampoco lo bendigas, porque estás haciendo justo lo contrario de lo que yo te he pedido. Te he pedido que lo maldigas y resulta que tú lo bendices. Pues ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Y Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Pero él seguía dejándose mangonear y dejándose manipular, sabiendo que que ese no era el propósito de Dios, maldecir al pueblo de Israel. Y entonces aquí, como les digo, en el versículo 27 al 30 tenemos el tercer intento de maldecir al pueblo de Israel. Primero en un monte, luego en otro monte, y ahora este es el tercer intento, verso 27. Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Parece las ideas raras y tontas que tenía este rey, que si no lo maldices de este monte, a lo mejor si te pones allá en el otro monte, allí sí lo puedes maldecir. Entonces lo ha llevado ya a dos montes y ahora lo tiene en un tercer monte. Y Balac dice, en el verso 28, llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros, lo mismo que en la primera y en la segunda ocasión. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. O sea que no la primera vez, no la segunda vez, no la tercera vez. Y ahora entramos ya en el capítulo 24 del libro de Números, los versículos 1 al 10, vamos a ver cómo sigue la historia. Dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel,
no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, de brujería, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. A veces uno dice, Dios mío, ¿y cómo es posible que el Espíritu de Dios venga sobre esta persona con lo rebelde que está? Bueno, las cosas de Dios solo Dios las entiende, porque los misterios de Dios son superlativos y nosotros no podemos entender las cosas que Dios hace, pero si Dios lo hace, es Dios el que tiene el poder y la autoridad para hacer lo que Él quiera, no lo que a nosotros nos guste. Entonces dice que tomó su parábola, verso 3, y dijo, Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, y el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y descenderá y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá a su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, está hablando otra vez el profeta Balaam, bendiciendo al pueblo de Israel, dice, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, miren lo que pasa aquí. Entonces, cuando Balac ve todas las bendiciones tan grandes que Balaam está echándole al pueblo de Israel, entonces Balac, el rey, se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo las manos hizo así. Oye, que te he dicho que vengas a maldecirlo y tú estás bendiciéndolo la primera, la segunda y la tercera vez, batiendo las manos. Para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí los has bendecido ya 3 veces. ¿Cómo se te ocurre? Ya está furioso, el rey Balac está furioso porque ve que en lugar de maldecirlo, lo que hace es bendecirlo. Balaam intentó maldecir a Israel, pero Dios no se lo permitió. Finalmente Balaam profetiza bendiciendo al pueblo de Israel. Versículos 15 en adelante, del 15 al 25 dice la palabra, y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos mis ojos. O sea que Balaam está bendiciendo al pueblo de Israel. Balaam quería maldecir al pueblo de Israel para tener mucho dinero, pero Dios no se lo permitió. Esa era la voluntad de Balaam, el profeta asalariado, el profeta que le gustaba mucho el dinero. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento para ver si el Nuevo Testamento habla de la historia de Balaam, vamos por ejemplo a Segunda de Pedro. En el Nuevo Testamento, Segunda de Pedro 2, 15 al 16, donde dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2, 15 al 16, para que vean que en el Nuevo Testamento también se habla de la historia de Balaam, el del Viejo Testamento. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dice, hablando de la gente que han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, ¿qué es lo que amó? El premio de la maldad, y fue sorprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, ¿qué hizo? Refrenó la locura del profeta, pero él, a pesar de que la mula a pesar de que la burra le habló, él siguió adelante. Entonces vemos como Pedro cita la historia como Pedro en el Nuevo Testamento cita la historia de Balaam. Y hay que andar, hermano, hay que andar con 4 ojos hoy en día, porque el ministerio pastoral y el ministerio profético
también han sido infiltrados por hombres y mujeres amantes del dinero, del lujo y de la vanagloria. Hay muchos pastores y evangelistas famosos que van corriendo detrás del dinero, igual que hacía Balaam. Mucho cuidado con eso. En el libro de Judas, que es el libro que está antes del libro de Apocalipsis, en Judas, que solo tiene un capítulo, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: ay de ellos, de esos que van locos detrás del dinero, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. O sea que huya, hermano, huya de los pastores que aman el lujo, el dinero, la vida toda lujosa y espléndida y que van como príncipes por ahí. En la iglesia, a la iglesia de Pérgamo, también el Señor le hace referencia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, Apocalipsis 2, 14, el mensaje a la iglesia de Pérgamo también se la vuelve a exhortar. Se nos vuelve a hablar de la doctrina de Balaam. Miren lo que dice 2:14 de Apocalipsis. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué cosas tenía contra esta iglesia de Pérgamo? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, del viejo profeta, del Viejo Testamento, que enseñaba a Balac. ¿A qué lo enseñaba? A ponerle tropiezo ante los hijos de Israel para que cayeran en pecado, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer, ¿qué más? Fornicación. Entonces, se nos vuelve a hablar de la doctrina de Balaam. Esa era la doctrina de Balaam. ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? El falso profeta Balaam enseñaba al rey Balac cómo hacer que el pueblo de Israel cayera en pecado. Dios no le había dado permiso a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Balac, el rey, quería que lo maldijera. Entonces Balaam, el falso profeta, le dice: bueno, mira, Dios no me da permiso para maldecir al pueblo de Israel, pero si tú quieres que el pueblo de Israel sea destruido, yo te voy a decir cómo hacerlo. Yo sé un secreto. Así que Dios le prohibió a Balaam maldecir al pueblo de Israel, y Balaam sabía que Dios había prohibido que los israelitas comieran cosas sacrificadas a los ídolos y que fornicaran. Eso iba contra la ley de Dios. Balaam lo sabía. Entonces Balaam, el falso profeta, le dice a Balac, el rey de los moabitas: mira, si tú quieres que Dios destruya a los israelitas, es muy fácil. Yo no los puedo maldecir porque Dios no me da permiso. Pero si tú quieres destruir a ese pueblo, yo te voy a dar un secreto, y si tú haces lo que yo te digo, entonces lo van a destruir. Entonces el rey Balac dice: sí, venga, dime, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Y entonces Balaam, el falso profeta, le dice al rey Balac, dice: mira, dile a las mujeres moabitas que se pongan minifaldas, minishort, bikinis, y que seduzcan a los hombres de Israel y que forniquen con ellos, y luego que los inviten a comer de la carne que ha sido sacrificada a los ídolos paganos. Y entonces las mujeres moabitas se pusieron coquetas, se pusieron atractivas, se pusieron seductoras, le movieron las caderas a los hombres de Israel, y las hormonas de los hombres de Israel se alborotaron muy rápido, porque cuando las mujeres seductoras seducen a los hombres se le alborotan las hormonas, y cuando las hormonas sexuales de los hombres se alborotan, los hombres pierden la cabeza y caen en pecado con las mujeres que los han seducido para cometer adulterio y fornicar con ellas. Y es por eso, hermanos, es por eso que no cesamos de advertir a las cristianas que vistan decentemente, con faldas y con vestidos amplios y por debajo de las rodillas, y que si usan un pantalón, que sea un pantalón amplio, holgado, nada de licras, ni de ropas ajustadas, ni vaqueros ajustados. Las modas de hoy en día, hermanos y hermanas, son diseñadas por los homosexuales y por las lesbianas, y casi todas las modas van buscando llamar la atención del ojo del varón. ¿Para qué? Para seducirlo y para que le entre la lujuria en los ojos y las miren y las codicien. Hoy en día
día se ve tanta inmoralidad, tantos mini shorts, tantas minifaldas, tantas ropas ajustadas al cuerpo de la mujer, que van marcando todos sus contornos, todas sus curvas, y las cristianas deben renunciar a ese tipo de modas, porque eso no es de Dios. No mostrar sus nalgas, no mostrar sus piernas, no mostrar su delantera, no mostrar su figura, su cuerpo escultural, porque todo eso atrae la mirada lujuriosa del varón a la mujer. Los varones son así, Dios los ha creado, y ellos, todos los varones que tenemos una naturaleza carnal, queremos mirar. Los que tenemos el Espíritu Santo, decimos, no, Señor, yo no puedo. Pero la carne está ahí, la tentación está ahí y camina por las calles. Los matrimonios, hermanos, se rompen con una facilidad impresionante por los adulterios. Hombres y mujeres están trabajando juntos en la misma empresa, inician amistades y esas amistades, como vimos en el vídeo de antes, esas amistades van creciendo hasta que terminan juntos en la cama y luego vienen las separaciones y luego vienen los divorcios. Las mujeres seducen a los hombres y los hombres caen como moscas en pecados sexuales. Ya saben lo que dice la Biblia, lo hemos repetido muchas veces y no me canso de repetirlo. Mateo 5, 27 al 29. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y obviamente si la codicia es porque está atractiva y está seductora, yo os digo que cualquiera, dice el Señor, que mira a una mujer, no necesita ya ni siquiera acostarse con ella, sino con mirarla y con codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, fíjate lo que dice el Señor. Fíjate si es importante la advertencia. En el verso 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea que hasta ahí llega la palabra de Dios. Sácate el ojo, mejor que te mantengas puro y santo. Los varones de Israel, hermanos, todos los varones de Israel en esa época de Balaam cayeron en pecados sexuales, fornicaron y adulteraron y también comieron de la carne sacrificada a los ídolos con las mujeres moabitas. Y por esos pecados murieron como 24,000 varones murieron. Ya voy terminando, pero miren, antes de terminar, en Números capítulo 25, versículos 1 al 9, para que vean cuántos varones cayeron siguiendo los consejos que Balaam le había dado al rey de Moab. Le había dicho que las mujeres se pongan seductoras y atractivas, seduzcan a los hombres, forniquen con ellos y coman cosas sacrificadas a los ídolos, y con eso será suficiente para que la maldición de Dios caiga sobre el pueblo de Israel y los destruya. Y esto sucedió tal como lo había profetizado Balaam. Dice en el verso 1 al 5 del capítulo 25 de Números, dice, moraba Israel en Sitim y el pueblo comenzó ¿a qué? ¿Con quién fornicaba? Con las hijas de Moab, porque ya saben que los moabitas y todos estos pueblos eran descendientes, algunos de ellos de Lot, el sobrino de Abraham, que tuvo relaciones sexuales con sus propias hijas. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó, adoró los dioses paganos. Adulterio espiritual, adulterio físico y adulterio espiritual. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dios se enfadó muchísimo y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. O sea, acaben con ellos. Y hubo una mortandad tremenda, porque vieron a todos esos que habían ido a comer carne sacrificada a los ídolos y que habían fornicado con las mujeres moabitas, había que matarlos a todos. Y dice la palabra que murieron 24,000. En el verso 9 de ese mismo capítulo dice, y murieron de aquella mortandad 24,000.
¿Se imaginan? La mitad de la población de Arrecife. Si Arrecife tiene 50, 60 mil, casi la mitad, murieron todos de aquella mortandad. El juicio de Dios cayó sobre ellos. Entonces, mucho cuidado. Balaam fue muerto también. El falso profeta Balaam. La historia, o sea, la muerte de Balaam se registra en Josué capítulo 13 y versículo 22. Dice, también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. O sea que todos los falsos profetas y todos los que siguen su falsa doctrina terminarán muertos física y espiritualmente. Y con mucha frecuencia, hermanos, predico acerca de los pecados sexuales y del amor al dinero, porque esos son los pecados más habituales, son los pecados más habituales en la sociedad moderna en la que nos ha tocado vivir. Las mujeres cristianas no se deben acomplejar por no estar vistiendo a la moda. No hay que seguir las modas del mundo, hay que mantener el pudor, el recato, la decencia, el temor de Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues hasta aquí el mensaje de la palabra. Ya vieron unas imágenes antes de la prédica. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a inclinar el rostro un momentito. Todos ahí, por favor, en oración. Piensa, sobre todo las mujeres en su debilidad y los hombres en su debilidad, porque la debilidad de las mujeres es exhibirse y la debilidad de los hombres mirarlas y codiciarlas, y eso es lo que trae el juicio de Dios. Vamos a orar un poco al Señor. Por favor, incline su cabeza y órele al Señor si Dios le ha hablado en este día, en esta mañana, y usted está fallándole a Dios como hombre o como mujer. Pídale, Dios mío, yo quiero tener control sobre mi carne. Bendito Dios. Te amo a ti, Señor, por encima de todas las cosas, pero mi naturaleza carnal a veces se revela y se levanta y quiere llevarme a pecar. Dios mío, quiero cuidarme, Señor. Cuídate como mujer, cuídate como hombre, cuídate mucho. Aquí hay mensaje para las mujeres, para que sean pudorosas, recatadas, decentes, y hay mensaje para los varones, para que no estén mirando pornografía, para que no estén codiciando, que se dediquen a leer la Biblia y a estudiar la palabra de Dios, porque cuando se estudia y se lee la Biblia, eso neutraliza el pecado y neutraliza las ganas de pecar. Gracias, Dios mío, te damos en este día precioso. Bendito Padre Celestial.